Tras las últimas elecciones generales del 20 de diciembre, el mapa político de nuestro país se encuentra más revuelto que nunca. El motivo fue la falta de acuerdos entre las distintas formaciones parlamentarias, que no consiguieron la representación suficiente como para formar un gobierno. Después de casi 5 meses sin gobierno, las elecciones volverán a repetirse el 26 de junio y los españoles viviremos algo insólito en la historia de nuestra democracia. Desde Revuelta Resuelta vamos a analizar de cara a los próximos comicios las dudas más relevantes que nos planteamos desde que se emite el primer voto hasta la formación de un gobierno. El primer paso para las próximas reelecciones es votar. Y este paso, que parece tan sencillo, despierta muchas dudas a los ciudadanos. La primera, ¿cuánto dinero nos cuesta volver a votar? Convocar unas nuevas elecciones podría costar más de 150 millones de euros, unos 3 euros aproximados por persona. Pero, ¿y a dónde va ese dinero? La mayor parte se lo llevan las administraciones públicas, correos y las fuerzas de seguridad del Estado. Por otro lado, para las campañas, los partidos reciben subvenciones de esos presupuestos. Además, tras las elecciones, cada partido recibe una cierta cantidad de dinero en función de sus resultados en el Congreso y en el Senado. Otra de las dudas que más polémica crea es el hecho de que un voto valga más en una comunidad que en otra. Nuestro sistema de voto está basado en la Ley DON, pero ¿qué es esa Ley DON? La Ley DON es el sistema vigente en España desde los inicios de la transición. Con este método, el reparto de los 350 escaños del Congreso no se realiza a partir del recuento general de votos en todo el país, sino por las 50 provincias en las que se divide España más Ceuta y Melilla, lo que se conoce por circunscripciones. Según esta norma, Ceuta y Melilla disponen de un diputado cada una, mientras que las demás regiones tienen asignados 2 diputados como mínimo y el resto se reparte según la población que haya empadronada en la comunidad. Cuantos más habitantes, más escaños. Después del recuento de votos en cada circunscripción, se descartan aquellos partidos que no hayan obtenido más de un 3%. Entre los restantes, se divide el número de votos que haya obtenido cada uno por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente hasta alcanzar un número igual al de los escaños en juego. Los escaños se adjudican a los partidos que hayan obtenido un resultado mayor. Veamos un ejemplo. Tras el recuento de votos, el reparto de escaños en una comunidad se hace entre 3 partidos, el A, el B y el C. El A saca 80.000 votos, el B 65.000 y el C 23.000. Todos esos votos se dividen entre uno y se coge el resultado más alto. En este caso, el partido A obtendría su primer escaño. Después, se dividen los votos del partido A entre 2 al haber obtenido su primer escaño y los demás otra vez por 1, y como antes, se coge el cociente más alto. En este caso, sería el partido B el que conseguiría su primer escaño, y así seguiríamos sucesivamente hasta haber repartido el total de escaños. Con este reparto, los residentes de Soria, que es la provincia menos poblada, votan para elegir solo a 2 diputados, mientras que los de Madrid votan para elegir a 36. La consecuencia es que en las ciudades grandes, para lograr un escaño, cada partido necesita muchos más votos. Por tanto, el valor de cada papeleta en una provincia pequeña es proporcionalmente mayor. Tras los comicios, llega el momento de saber cómo ha quedado repartido el Congreso. Hay infinidad de posibilidades, pero por los partidos políticos que han surgido recientemente, como Podemos y Ciudadanos, los mismos escaños se tienen que repartir entre más fuerzas políticas. Por este motivo, que un partido consiga mayoría absoluta resulta muy complicado. Pero, ¿qué es mayoría absoluta? La mayoría absoluta es cuando un solo partido obtiene la mitad de los escaños más uno. Es decir, que de los 350 escaños que hay en el Congreso, un partido tendría que conseguir 176 diputados o más. Esto es lo que sucedió en las elecciones de 2011, con el Partido Popular, que obtuvo 186 escaños, una considerable mayoría absoluta con la que, con solo los votos en el Congreso del Grupo Popular,
consiguen aprobar o derogar las leyes que a ellos les parezca sin tener que contar con la opinión de los demás partidos. Pero como hemos dicho, esto de la mayoría es muy difícil que suceda. De hecho, el panorama que nos han dejado las últimas elecciones es el contrario. La representación de los distintos grupos ha sido muy dispar y ninguno de ellos ha obtenido los votos suficientes como para poder gobernar por ellos mismos. Cuando esto sucede, lo que se hace es pactar. Pactar es buscar alianzas entre diferentes partidos con la intención de obtener el apoyo suficiente como para formar un gobierno grupal con los escaños correspondientes. No tienen por qué tener la misma ideología ni siquiera el mismo programa. Lo único que hace falta es que lleguen a un acuerdo entre ellos. Así es como se forman las coaliciones. Por otro lado, tras las elecciones, el rey convoca a todos los líderes de los partidos para conocer cuáles son sus preferencias al presidente del gobierno. Este proceso es conocido como ronda de contactos. Tras hablar con todas las partes, el monarca comunica al presidente del Congreso un nombre para la sesión de investidura, es decir, la sesión para elegir al presidente. El rey es solo un mediador de los distintos partidos políticos. Propone un candidato pero no lo designa. Simplemente cumple su mandato constitucional, que no es otro que facilitar la formación del gobierno. El Congreso decide una fecha para ello, pero es el candidato y su partido los que deciden si seguir con el proceso o no. En las pasadas elecciones, Rajoy rechazó ser investido. Su Majestad el Rey me ha ofrecido presentarme a la sesión de investidura como candidato a la presidencia del Gobierno. Le he agradecido el gesto, la deferencia que ha tenido con mi persona, pero le he dicho que hoy, que en este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura. Sin embargo, en la segunda ronda de contactos, el rey nombró candidato para la presidencia al líder socialista Pedro Sánchez e intentó formar gobierno en sesión de investidura, pero no obtuvo los apoyos necesarios. Lo que se hace en estas sesiones es lo siguiente. El candidato expondrá su programa ante las distintas formaciones políticas y los grupos votarán positiva o negativamente esta candidatura. Para que el candidato se convierta en presidente del gobierno, necesitará obtener mayoría absoluta. Si no consigue la mayoría absoluta en 48 horas, necesitará una mayoría simple en una segunda votación, es decir, deberá obtener más votos positivos que negativos. A partir de ese momento tendrá exactamente 2 meses para formar gobierno antes de que se disuelvan las Cortes. Si en estas nuevas elecciones del 26J sucede lo mismo que en las pasadas, nos encontraremos con otros 5 meses más sin gobierno, interminables reuniones, pactos inacabados y noticias diarias sobre este tema. Los ciudadanos nos veríamos obligados a acudir a las urnas otra vez y confiar de nuevo en las propuestas de los partidos que no han sabido llegar a un acuerdo. Tensiones, luchas internas y estrategias encubiertas que han llevado a la historia de nuestra democracia a una situación nunca vista. Las primeras repeticiones de las elecciones generales.